Vamos a estar esta tarde hablando un poco acerca de los jueces de Israel. Es un tema bastante interesante. eh, y en estos días que hemos estado hablando de algunos personajes bíblicos, pues vamos a hablar un poco pues, de los jueces de Israel. Yo les invito, hermanos, a leer en Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Del verso 7 al 11. Ese va a ser nuestro texto de punto de partida pues, para la palabra de esta tarde. Y le doy la bienvenida a todos nuestros hermanos que están conectados en Facebook y a todos aquellos pues, que de una u otra manera se puedan conectar también por Zoom, por YouTube. Estamos transmitiendo desde Madrid para la gloria de Dios. Dios sea con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jueces capítulo 3 del 7 al 11. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Gracias, Señor, por tu palabra leída, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra llegue a cada uno de nosotros conforme a lo que tú quieras transmitirnos a cada uno de nosotros en manera individual. Bien, la historia de Israel es una historia bastante compleja, tiene muchos altos y bajos. El pueblo de Israel ha sido a lo largo de toda su historia un pueblo muy sufrido a razón de su terquedad, ¿no? El pueblo de Israel ha sido muy terco en cuanto a la relación con Dios se refiere. Y esto pues le ha llevado a lo largo de toda su historia a sufrir penalidades, a sufrir escarnio, persecución, intentos de exterminio. Les sacan de países, les cierran las fronteras de países. Ha sido un pueblo bastante golpeado, pero a causa de su rebelión contra el Señor. Y desde entonces que Dios está tratando con el pueblo, en ese momento, ya cuando ellos estaban en posesión de la tierra, ya Josué había muerto, ya habían traspasado el Jordán, cruzado el Jordán, estaban estableciéndose y no tenían un gobernante visible, ¿no? Como las demás naciones. Todas las naciones alrededor, todos los pueblos alrededor tenían un gobernante, un rey, un sátrapa, alguien que estaba en funciones de gobierno, más así no el pueblo de Israel. Y ellos pidieron pues a Dios tener un gobernante como las demás naciones. Pero antes de que eso ocurriese, el pueblo, después de Josué, fue gobernado por unos jueces. Estos jueces algunas veces eran escogidos por el pueblo, otras veces por Dios. Y más o menos fueron unos 12 jueces en Israel a lo largo de su historia antes de tener un rey. Algunos dicen 12, otros dicen 14, inclusive 16.
incluyendo a Samuel, a Elí y a los hijos de Elí, Joel y Abías. Y es curioso, o es de notorio, pues, el significado el nombre de los jueces de Israel, de los jueces. El primer juez que se registra fue Otoniel, como ya lo leímos allí, precisamente tomando como base este texto, ¿no? En el capítulo, Jueces capítulo 3, Otoniel fue el primer juez que levantó el Señor para guiar al pueblo. Y estos eran líderes que Dios lo seleccionaba, eran líderes precisamente, para liberar al pueblo de la opresión, para conducir al pueblo. Otoniel, el significado de Otoniel es león de Dios. León de Dios. Es muy interesante ese nombre, león de Dios. Y como dato adicional, Otoniel era el hermano menor de Caleb. Si ustedes recuerdan quién era Caleb, Caleb fue uno de los 2 espías que comisionó Moisés para ver la tierra al otro lado del Jordán. Y él junto a Josué, Caleb, fueron los que trajeron pues las noticias de lo hermoso, de lo grande, de lo bello, de lo fértil, la extensión de la tierra. O sea, dieron un informe positivo. No así los otros 10 compañeros de ellos, ¿no? Que fueron dificultades, vieron los gigantes, pero no vieron las oportunidades que se presentaban. Pues este Otoniel, el león de Dios, era hermano menor de Caleb. Él fue el primer juez de Israel. Se levantó como un juez militar. A veces eran militares, a veces eran civiles. Era una mezcla de las tribus. No solamente era de una tribu, sino que eran de varias tribus. O sea, Dios eran escogidos de varias tribus, no solamente una. Allí podemos ver la grandeza de Dios, que Dios diversifica pues a la gente a las cuales Él usa, ¿no? No se circunscribe a un solo renglón, a una sola línea, sino que va mucho más allá de eso, da oportunidad y escoge a todos. Todos pueden ser escogidos por Dios, cada uno de nosotros, independientemente de su nacionalidad, independientemente del color de su piel, independientemente de su profesión, independientemente de su estatus social, si es rico o si es pobre. Dios escoge. El llamamiento procede de Dios. Y este es Otoniel, león de Dios. León de Dios. El siguiente juez, Ahod, termina en D, A-O-D, Ahod. Unión, el significado es unión o poderoso. Unión o poderoso. Vemos el primero, león de Dios. Vemos este segundo juez, unión o poderoso. Luego, Sangar. Este nombre es muy curioso y también nos deja una enseñanza, ¿no? Aunque no vamos a enseñar de cada juez, sino nombrarlos. Sangar, el que huye. El que huye. Valdría la pena hacer un estudio, pues, y a ver exactamente la figura de Sangar y lo que nos puede enseñar, ¿no? La figura de Sangar como juez de Israel y con ese nombre, el que huye. ¿Cuál fue la razón por la cual? Y les recuerdo, no estamos hablando de cada uno de ellos para dar un estudio de cada uno de ellos, pero sería muy interesante saber por qué tenía ese nombre, el que huye. Es muy interesante. Luego de Sangar estuvo la única mujer jueza de Israel, Débora, cuyo significado es abeja. La abeja es muy interesante todo esto. La abeja es la que en la naturaleza produce el azúcar más saludable o saludable. La abeja. Además tiene un aguijón que si te pica te escuece.
Entonces, dulce, pero a la vez hay que tener cuidado con la abeja. El siguiente juez, Gedeón, destructor o guerrero poderoso. Vamos viendo la relación de los nombres: león de Dios, unión o poderoso, el que huye, abeja, destructor o guerrero poderoso. El siguiente juez, Tola. Este también es bastante interesante. Gusano o larva, el significado de su nombre. Tola, gusano o larva. El siguiente, Yair, el que ilumina, el que ilumina. Siguiente, Jefté, el que abre. El siguiente juez, Ibsán, ilustre. Vaya, ilustre. El siguiente, Elón, encina, roble. El siguiente juez, Abdón, siervo o servidor. El siguiente, quizás uno de los más famosos, por no decir el más, Sansón, sol, significado sol. Y si vamos con Samuel, Elí, Joel y Abías, que también se nombran como jueces, algunos lo reseñan como jueces de Israel, tenemos Samuel, Dios ha escuchado. Elí, Jehová o Yahvé es exaltado. Joel, Jehová es Dios. Abías, Dios es mi Padre. Estos nombres son muy interesantes, muy curiosos, muy de estudiarlos a cada uno de ellos. Y yo lo que veo así, a grosso modo, es la relación que tienen esos jueces con el propósito de Dios para la vida del hombre. Cada uno de ellos nació y fue otorgado por parte de Dios de algún don, de alguna habilidad que le llevó a un propósito, a cumplir un propósito. El propósito principal, no estoy hablando de la salvación, porque yo siempre acoto que el propósito de Dios para cada uno de nosotros, para la humanidad, es salvarle. Ese es el propósito fundamental, primario. Y luego de ese propósito hay propósitos subyacentes, propósitos por los cuales tú estás en esta vida, además de recibir la salvación, el don gratuito de la salvación a través de Cristo en su obra salvífica en el Calvario. Que ese es el principal propósito para el hombre, ser salvo. Y luego vienen los propósitos subyacentes. Estas personas, estos jueces, todos tenían un propósito: liberar al pueblo de Israel, conducirles a Dios, llevarles. Eran líderes que el mismo Señor capacitó, y muchos de ellos inclusive hasta ni siquiera sabían cómo habían sido elegidos. Pero el problema no es que usted sepa o no, o por qué Dios lo eligió. La cuestión es que si Dios te eligió a ti para algo, y de seguro te eligió, tú has sido elegido por Dios para una actividad. Tú has sido elegido por Dios para cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, y todo el cuerpo está confeccionado de tal manera que un órgano, un miembro, una parte del cuerpo se compenetra con el otro. Se complementa. Sirve de apoyo al otro. Ningún miembro del cuerpo actúa en solitario. Todo está conjugado en el cuerpo para cumplir la función del cuerpo como tal. El ojo, el olfato, el gusto, el oído, todo. Las piernas que soportan todo el peso del cuerpo. Todo tiene una función. Así nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos una función. Y tú tienes un propósito
para cumplirlo. Y muchas veces hemos escuchado el propósito de Dios, que Dios te diga el propósito. Y muchas veces pasamos y pasamos, pasan los años y nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo descubro yo el propósito de Dios para mí? ¿Cómo lo descubro? O sea, ¿cómo yo pongo en práctica, mira, en mí la teoría del sermón? Porque no deja de ser teoría lo que se predica en el altar, en el púlpito, lo que se habla, lo que se enseña acerca del propósito de Dios para ti, de la vivencia de Dios para ti, porque Dios actúa con cada uno en forma diferente. No hay un patrón que digas, Dios actúa así y de esa manera tú vas a descubrir tu propósito porque a mí me lo dijo de esta manera. Dios es un Dios personal. Yo no te puedo decir a ti cómo tú vas a descubrir el propósito o vas a discernir el propósito que Dios tiene para ti. A mí me costó mucho conocerlo, reconocerlo, pero fue una cuestión personal, mía, interna, entre el Señor y este servidor. A lo largo de un proceso, y cada uno de nosotros cumple un proceso, el mismo Señor te va llevando de gloria en gloria, te va subiendo de peldaño en peldaño, te va catapultando poco a poco hasta que te perfeccione en su obra, en su camino. Es como el astronauta o como cualquier profesión, se me ocurre la del astronauta. A ellos no los envían directamente al espacio. Se montó un cohete y ¡pum!, listo para el espacio. No, hay un proceso primero de selección. Luego que son seleccionados comienza un proceso de entrenamiento a lo largo de muchos años. E inclusive muchos de ellos ni siquiera van al espacio, pero están preparados para ir al espacio. Y cuando las misiones le toca, ya está preparado y van al espacio. Pero son años de preparación. Y este símil lo traigo a colación porque una vez que creemos en el Señor, que aceptamos que somos aceptos en Él y que somos redimidos por su sangre, lavados con su sangre, somos hechas nuevas criaturas, como que si no tuvimos pasado para Dios, aquí todas las cosas son hechas nuevas, comienza un proceso de maduración en nosotros, en nuestras vidas. Y todos estos nombres de estos jueces podemos adaptarlos a nosotros. ¿Qué significa para mí como creyente en el Señor, como hijo de Dios, tenerle como un Otoniel, como un león de Dios? Es decir, león de Dios. Para mí, ese nombre, ¿qué puede significar? Quizás para mí significa algo, una vivencia, un trato personal con Dios, y para ti, otra cosa distinta. No podemos estandarizar a Dios. Dios rompe, ni siquiera lo rompe, porque Él está en otra esfera donde lo humano, nuestros conceptos, nuestras limitaciones no existen para Él. Entonces, Dios no está sujeto al mundo físico, no está sujeto a este mundo que tenemos, donde hemos nacido nosotros. Entonces, para mí, león de Judá, perdón, león de Dios, significa algo. Con el Señor, yo tengo una unión poderosa como Ahod. Ahora, Sangar, el que huye de las pasiones. Hay que correr muchas veces. A veces no se trata de vamos a reprender. No, hay momentos que hay que huir. Hay que huir. Hay cosas en las cuales no podemos enfrentar. No, hay que huir. Si vamos al caso de José en la casa de Potifar,
Él pudo resistir allí. No, pero él huyó, salió corriendo, se fue. Cobarde, de ninguna manera. De ninguna manera. Él huyó. Entonces, Samgar, el que huye. Débora, ¿qué podemos aplicar de Débora para nosotros con ese nombre, abeja? Muchas veces somos ásperos, duros, insensibles con los demás. Tratamos a las personas como no nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Y esa dulzura, que significa Débora, la dejamos aparte. Y entonces herimos a los hermanos, herimos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos. Los herimos con nuestra actitud. Y olvidamos que como gente de Dios debemos ser Déboras, dulces. Pero también con ¿cómo se llama eso? Con el aguijón presto para defendernos de los ataques del maligno. No para hacerle daño a nuestro prójimo, no, de ninguna manera, sino para ser usado como defensa, como defensa del Evangelio y convertirnos no en discusiones o en discutidores de las verdades del Evangelio, sino hablar del Evangelio en defensa de la sana doctrina. Gedeón, destructor, guerrero poderoso. ¿Quién eres tú con el Señor? ¿Eres un destructor? ¿Destruye las armas del enemigo? ¿Eres un guerrero poderoso? ¿Por qué eres un guerrero poderoso? ¿Por qué yo soy un guerrero poderoso? Y esto no significa que tú vas a estar yendo por la vida y pidiendo milagros y trayendo fuego del cielo, sino para derribar todas las maquinaciones de Satanás, para ir delante como siguiendo al Señor que va como poderoso gigante delante de nosotros. Porque cuando permitimos que Él vaya adelante, siempre nos va a guiar a puerto seguro. Tola, gusano o larva. Yo no encuentro una aplicación aquí en este momento para gusano o larva. Quizás para reconocer, quizás yo hablando para mí, quizás para reconocer que de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando estaba hundido en el pecado, Él recogió a ese gusano que estaba arrastrándose en el pecado y lo sacó de allí y le hizo una nueva criatura. La larva, me comenta por aquí mi esposa que también se convierte en mariposa. O sea, eres un bicho feo y tienes un tesoro escondido allí. Y aflora con el Espíritu Santo cuando eres una nueva criatura. Yair, él ilumina. Él ilumina. Entonces, nosotros estamos bajo la luz del Espíritu Santo, la luz de Dios. Él es nuestra luz, nuestra guía. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, nosotros que estamos aquí en el mundo, que no pertenecemos al mundo, estamos iluminados por el sol de justicia que es el Señor. Él, Jefté, Él abre. Él abre. Cuando Él abre la puerta para que tú entres, hermano, amigo, nadie la va a cerrar. Ni siquiera tú mismo puedes cerrarla. Porque la puerta que Él abre es Cristo y tú penetras por allí. Yo soy la puerta. O sea, todo esto nos lleva al Señor. Ifsán, ilustre. Es una palabra muy bonita. Yo tengo un amigo que yo le digo ilustre y su esposa se ríe porque dice que ella es de Rumanía y esa palabra ilustre le suena muy bonita cuando yo le digo ilustre a su esposo. Y ella se ríe porque dice que esa palabra es muy bella y que a su esposo le pega esa palabra ilustre. Entonces, ilustre.
Nosotros en el Señor, no por nosotros, sino por gracia de Él, por su misericordia, por su amor, nos ha escogido de lo vil del mundo y nos ha hecho ilustres, unos señores, unas señoras, por gracia, por Él, no porque tú y yo lo merezcamos, sino por Él, por Él. Y en Él, en Cristo, somos como Elón, como un roble fuerte, con raíces profundas, que da sombra, que cobija a los demás, donde los pájaros pueden hacer nidos, donde la madera sirve para construir. El roble fuerte. Y esa palabra, ¿qué tal? ¿Cómo está la salud? Como un roble. Como un roble, no caído, no, como un roble, con raíces profundas, junto a corrientes de agua, la corriente del Espíritu Santo que fluye a través de nosotros y que vive en nosotros. Abdón, siervo o servidor. Abdón. El Señor nos ha llamado a servir, no a ser servidos. A muchos no nos gusta servir. Servir es duro. Algunos tienen como ese don de servicio, pero otros no. Al que lo tiene, le es un poco más ligero servir, porque Dios le ha dado esa capacidad. Pero a los otros, y me incluyo yo, que no tienen ese don de servicio, hay que hacerlo porque es un mandato del Señor. Y el mismo Señor, Él vino como doulos, como siervo. Pablo se llama a sí mismo siervo, pero con la connotación de diáconos, en griego, diáconos, que es siervo, pero no a razón del doulos, que también es siervo, pero con la connotación de esclavo, de lo último. Y Cristo vino como doulos para servir. Si el Rey de Reyes vino, el Señor de Señores, el Verbo de Dios, vino para servir. Por lo tanto, yo como su hijo, como su siervo, yo debo también servir y no esperar ser servido. Cristo mismo lavó los pies de sus discípulos como un siervo. Vamos a servir, hermanos. Dedicar el tiempo para servir en la obra del Señor. Para eso nos llamó. Para servirle. Entonces, llegamos a Sansón, el sol. Vuestra luz alumbre a los demás. Alúmbrale el camino a aquel que no conoce a Cristo. Llévale a Cristo, porque tú eres un ser de luz, porque Él te ha hecho luz, porque Él es la luz. Nosotros no somos la luz. Él es la luz, pero nosotros reflejamos su luz. Y su luz habita en nosotros. Y Él habita en nosotros. Él, el Espíritu Santo, está en nosotros. Dios está en nosotros. Y la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, es la lámpara que ilumina y alumbra nuestro camino para seguir. Entonces, para ti, para mí, ¿qué significa ser cristianos? ¿Qué significa ser hijos de Dios? ¿Una costumbre? O, permíteme un segundo. Yo quiero leerle acá brevemente lo que dice alguien, un pensador, un escritor, John Scott, y cito: esencialmente el cristianismo es Cristo. La persona y obra de Cristo son la roca fundamental sobre la cual descansa la fe cristiana.
Quitemos a Cristo del cristianismo y este queda desentrañado, no queda prácticamente nada. Cristo es el centro del cristianismo. Todo lo demás es circunferencia. Y otro pensador, Morris Benden, dice, el cristianismo y la salvación no se basan en lo que uno hace, sino en una persona a quien uno conoce, a Cristo. Tú como creyente, como hijo de Dios, ¿qué relación tienes con el Señor? ¿Qué relación tenemos nosotros con Él? Somos salvos. Tenemos la garantía de la salvación en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero realmente conocemos a Cristo. Podemos decir que en esta época, salvando las diferencias, yo puedo ser constituido en un juez al estilo, salvando la diferencia, hermanos, de los jueces del Antiguo Testamento. ¿Qué puedo aprender yo de ellos? ¿Qué actitud debo asumir yo con la proliferación de falsas doctrinas que están penetrando en la iglesia? ¿Me quedaré pasivo, aún sabiendo que esas doctrinas están haciendo daño? No desde afuera, sino desde dentro. ¿O me levantaré como uno de esos jueces para traer la libertad a través de Cristo? Porque yo no voy a liberar, no, es el Señor. Pero Él obra por medio de su iglesia. Y tú y yo somos iglesia. Tú y yo somos iglesia. Llamados para presentar el Evangelio a todo aquel que no conoce a Cristo. Llamados a velar porque la palabra sea la palabra de Dios y no palabra de un hombre que está hablando porque Él quiere hablar. Porque Él, según en Efesios 1:4, nos escogió antes de la fundación del mundo. Tenemos un propósito. Ese propósito, hermano, yo te animo para que tú, en oración, en estudio de la palabra del Señor, si aún no sabes el propósito por el cual Dios te ha levantado, el propósito por el cual Dios te sacó de tu país y te llevó a otro país, si tú no sabes el propósito por el cual Dios te ha dejado en el país, si tú no sabes el propósito por el cual tú estás sirviéndole a Dios, yo te animo a que escudriñes la Escritura en oración, en entrega al Señor, y Él, que es Dios, y como Él tiene un propósito para ti, Él te lo va a revelar. Yo no te voy a decir cuál es el propósito que Dios tiene para ti.